A nombre del Centro de Capacitación CARSO, les damos la más cordial bienvenida. El día de hoy tendremos una conferencia titulada Sistemas de puesta a tierra, la cual será expuesta por la ingeniero María del Carmen Martínez Camacho, coordinadora de nuestro Centro de Capacitación en la Ciudad de México. Al final de la presentación, daremos un espacio para realizar preguntas acerca del tema. Les pedimos, por favor, que coloquen su nombre, ya que se le dará preferencia a estas preguntas sobre las que sean anónimas. Adicionalmente, pido de su apoyo para contestar una evaluación que dejaremos al final de la ponencia en una liga en la sección de preguntas y respuestas, y también a través de un código QR inscrito en la última diapositiva. Sin más que agregar, cedo la palabra a la ingeniero Mari Carmen. Adelante, ingeniero. Muchísimas gracias, Pablo Sergio. Gracias por la presentación. Buenas tardes a quienes nos acompañan. El día de hoy vamos a tratar un tema que es fundamental para sobre todo la seguridad de las instalaciones eléctricas, que son los sistemas de puesta a tierra. Muy amables nuevamente, bienvenidos y voy a empezar. Bueno, para quienes estamos el día de hoy, creo que no es ajeno lo que pasó hace poquito más de un año, en el mes de abril del 2019, precisamente en Francia, en la iglesia particularmente de Notre Dame. ¿Qué es lo que ocurre? Que justamente le da la vuelta al mundo la noticia de que se estaba incendiando justamente esta iglesia, y al día siguiente sale en periódicos, yo creo que de todos los países, en primera plana justamente la noticia, y adicionalmente que los peritos creen que este cortocircuito se debió, que este incendio inició por un cortocircuito porque justamente estaban haciendo algunos trabajos de remodelación en el lugar. ¿Por qué me interesa ver esto como introducción? Porque justamente es una noticia que le da la vuelta al mundo, y entonces es importante que nosotros sepamos que si bien es cierto tenemos un gran beneficio de las instalaciones eléctricas, también hay que tomar en cuenta que se tiene un riesgo cuando no se tienen instalaciones que cumplan con los mandatos de la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, cuyo objetivo principal es justamente salvaguardar las personas y sus bienes. Bueno, ya pasando un poquito más al tema, sabemos que un sistema de puesta a tierra se conforma básicamente de tres elementos: la resistividad del terreno, que es quien tiene, digamos, la mayor responsabilidad de que nosotros tengamos un sistema de puesta a tierra exitoso, es decir, que sea de baja resistencia. El segundo es la resistencia del propio electrodo, y por último la resistencia de puesta a tierra, que en este caso nos referimos a la combinación que se da entre precisamente el electrodo y su combinación una vez que está enterrado en la tierra que nos sostiene. Bueno, y para que nos sea un poquito más fácil de identificarlo, pues actualmente, al menos en el área metropolitana, obviamente incluida la Ciudad de México, tiene aproximadamente 10 años que CFE entra en posesión de justamente el servicio de instalación eléctrica, y a partir de entonces es que piden en esta área, en esta zona. Antes ya lo pedían en el resto del país, que cuando se va a tener un sistema nuevo, o que actualmente están haciendo el cambio para los medidores digitales, justamente que se debe de tener su sistema de puesta a tierra y debe de quedar a pie del medidor. En este caso vemos un servicio que ya está trabajando. En el caso de acá vemos la preparación de un servicio que apenas van a cambiar por medidores digitales, y vemos en esta parte de acá justamente la puesta a tierra. Las herramientas que aparecen aquí es porque justamente se tomó nota gráfica de los trabajos que se estaban llevando a cabo en el momento. También, como parte de la introducción, es importante que nosotros recordemos que la corriente nominal de un circuito es la corriente máxima para la cual se diseñó dicho circuito, y nosotros a la hora de hacer los cálculos necesarios pensamos que
cuando pase esta corriente máxima no debe presentarse ninguna sobrecorriente. Vamos a ver aquí en este diagrama eléctrico que para una instalación residencial justamente empezamos por la parte del medidor, posteriormente sería conveniente tener un interruptor principal y en esta parte justamente aquí en este caso específico tenemos la puesta a tierra. La norma nos marca que la puesta a tierra puede ir en el equipo de acometida, es decir, en el medidor o en el interruptor principal justamente. Después tenemos el circuito alimentador, el centro de carga y en este caso, de acuerdo al número de termomagnéticos, pues estamos viendo 3 diferentes circuitos derivados. ¿Qué es lo que significa la corriente nominal para cada uno de estos 3 circuitos? Pues que justamente sería la corriente máxima para estas salidas, la corriente máxima para este refrigerador y en su caso la corriente máxima para esta lámpara. Es importante que cuando nosotros hagamos el diseño consideremos justamente todos los equipos o salidas que vamos a tener para cada uno de estos circuitos, justamente para evitar que se tengan sobrecorrientes. Bueno, y vamos a ver específicamente a qué nos referimos cuando hablamos de sobrecorrientes. Estamos hablando de corrientes que son superiores a las que nosotros calculamos previamente y por lo tanto superiores a las que soportan tanto equipos como cables que conforman nuestra instalación eléctrica. Y también importante recordar que la ley de Joule nos habla de que cada vez que pasa una corriente a través de un circuito es asociado a precisamente una temperatura, es decir, mientras mayor sea la corriente, también será mayor la temperatura que esté pasando. Y esto es, de alguna manera, lo que justifica, y lo digo entre comillas, el que un cortocircuito, dependiendo de la magnitud y el tiempo de genere precisamente un incendio. Bueno, y las causas que nos llevan a tener sobrecorrientes es la sobrecarga, los cortocircuitos o las fallas a tierra, perdón. Bueno, ¿qué son las sobrecargas? Seguramente quienes son de generaciones de los años 80 o incluso un poquito antes, habríamos visto quizás en casa que tenemos un cierto número de contactos que estaban previstos para ciertas condiciones que imperaban entonces en el aspecto eléctrico en casa. Sin embargo, aproximadamente a partir del año 2000, por ahí es que se abre la posibilidad de que todos tuviéramos al menos un equipo de cómputo en casa y ahora con la actualidad no solamente tener uno, a veces hasta tener uno por cada integrante de la familia y obviamente, y bueno, y también el tema de los celulares. ¿Y esto qué es lo que implica? Que el contacto que yo antes tenía considerado solamente para mi televisión o para mi equipo de estéreo, etcétera, lo tuvimos que diversificar precisamente para darle cabida a los equipos de cómputo y a los teléfonos celulares. Y esto lo que trajo también de la mano es el uso indebido, desde luego, de extensiones eléctricas y de los famosos multicontactos que hoy por hoy se siguen vendiendo. ¿Cuál es el tema con estos? Que justamente si hubo quien proyectar esta instalación eléctrica, bueno, aquí se pensó en una carga que seguramente sería menor que los equipos de cómputo, que los celulares, etcétera, y entonces en ese caso estaríamos sobrecargando nuestra instalación o al menos a ese circuito. Y por otro lado, también comentar que tenemos una sobrecarga cuando tenemos un excedente aproximadamente del 20% de la corriente nominal. En el caso de cortocircuito estamos hablando precisamente de una falla que tiene justamente que ver con que los conductores, particularmente el de fase, tenga alguna falla en el aislamiento y se llegue a juntar con el conductor de neutro. ¿Y qué es lo que implica a nivel corriente de nuestro nominal del circuito? Pues que estaríamos sobrepasándola aproximadamente en un 500%.
En el caso de las fallas a tierra, también estamos pensando en que el conductor que conduce la fase o conductor de vivo, como se le conoce en el argot, lleve a cabo una unión con alguna parte metálica de nuestra instalación o de los equipos. Y aquí en este gráfico lo que vemos es que justamente solamente se cuentan con 2 conductores, nos falta el tercero de puesta a tierra, y entonces en este caso el motor, que es el alma de la lavadora, tiene una falla a tierra, y si hay una persona, como es el caso, que esté manipulando el equipo, pues lógicamente esta persona será la que reciba esa falla, considerando desde luego que no tenemos el conductor de puesta a tierra. Las gráficas un poco no tienen ninguna intención de alarmar, pero sí de ponernos en antecedentes, porque justamente son lesiones que sí se dan o que sí se pueden llegar a dar justamente por fallas que se llegan a presentar en nuestra instalación eléctrica y que muy probablemente no tuvieron un sistema de puesta a tierra. Bueno, y fíjense, en este cuadro lo que nosotros estamos representando es justamente cuál es el efecto que tienen estas corrientes a través del cuerpo humano. Si nosotros hablamos de una corriente que llegue hasta 1 miliampere, es decir, 0.001 ampere, pues prácticamente no es perceptible para nosotros, pero a partir de 2 a 3 miliamperes, o lo que es lo mismo, 0.003 amperes, bueno, ya se tiene una sensación de hormigueo, y así hasta el caso extremo que podría justamente causar la muerte, y estamos hablando de 0.5 amperes. Para que tengan un referente, estos 0.5 son los que consume, por ejemplo, una bombilla eléctrica de las que antiguamente se permitía y que eran muy comunes en casa, es decir, las incandescentes, ¿no? Entonces, para tenerlo en cuenta. Bueno, por otro lado, y ya en base a lo que había mencionado, justamente CFE pide ciertos requisitos si nosotros quisiéramos tener un servicio nuevo, si quisiéramos hacer un cambio para un medidor digital, si quisiéramos hacer un cambio para tener un sistema interconectado y meter fotoceldas, si quisiéramos hacer algún trámite administrativo y quizás cambiar el nombre de la persona a quien llegue el recibo, en fin, todo esto, CFE lo que va a verificar en primera instancia es que justamente, además de todos los requisitos que pide de tener la base para el medidor, la mufa, etcétera, es que se tenga justamente un sistema de puesta a tierra que, como ya lo habíamos comentado con anterioridad, tiene que quedar al pie de nuestro medidor. Bueno, y aquí en otra perspectiva, quizás un poco más gráfica, que nos haga un poco más de sentido con lo que en algunas ocasiones podemos observar justamente en la calle, es decir, la mufa, el tubo galvanizado, la base del medidor y la varilla Popperwell, que esa es la más común cuando estamos hablando de instalaciones que son residenciales. Bueno, también tomar en cuenta que la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas, en su artículo 250, todo el artículo 250 está destinado para hablar justamente del sistema de puesta a tierra. En este gráfico que les presento, particularmente hablan del artículo 254, en el cual nos dice que los sistemas eléctricos que son puestos a tierra tienen, digamos, la cometido, se ponen pues para evitar justamente que se sufra algún daño por descargas atmosféricas, también en caso de sobretensiones en la línea y por contacto no intencional con líneas de mayor capacidad. Bueno, y también sabemos de antemano que todas las partes metálicas que van a conformar a una instalación eléctrica tienen que estar aterrizadas. Bueno, ahora bien, la pregunta es, ¿de qué me va a servir o cuál es el objetivo de que nosotros coloquemos un sistema de puesta a tierra para nuestra instalación?
Pues el primero y más importante es justamente la seguridad. No hay que olvidar, y lo vuelvo a reiterar, que cuando nosotros trabajamos con energía eléctrica, por un lado nos da muchísimas bondades, pero por otro lado tenemos la limitante justamente de los riesgos que esto puede causar siempre y cuando no se trabaje o nuestra instalación no esté con los con la seguridad que nos puede dar justamente un sistema de puesta a tierra. Entonces este es el principal, darle seguridad a las personas para que no tengan un contacto directo o indirecto, perdón, con la fase. En segundo lugar, desde luego, cuidar los bienes materiales de las personas o los propios equipos, que actualmente ya tenemos muchos equipos que tienen mayoritariamente o una buena parte de sistemas digitales para su funcionamiento, las pantallas, el microondas, algunos refrigeradores, incluso la iluminación con estos nuevos apagadores digitales que incluso se pueden programar, el encendido y apagado a través del teléfono celular, etcétera. Se tiene que cuidar muchísimo más esos circuitos electrónicos porque son más delicados a corrientes altas. Bueno, y otra parte que es también muy importante es que a través del conductor de puesta a tierra nosotros le damos un referente de 0 volts a la instalación eléctrica, y esto lo que va a hacer es mejorar justamente la operación de nuestro sistema eléctrico. Por otro lado, bueno, ya lo habíamos mencionado, mejorar la calidad. En caso de estar en un lugar donde se puedan haber tormentas eléctricas, pues también garantizar que si llegara a haber descargas atmosféricas, bueno, vayan a dar directamente a la tierra. Y por último, justamente evitar que alguna corriente estática pase a través de nuestro cuerpo. ¿Dónde encontramos corrientes estáticas? Puede ser, por ejemplo, ahorita ya no hay porque ya salieron del mercado y etcétera, pero hace, yo creo, todavía unos 10 años existían en muchos hogares las televisiones de cinescopio, y bueno, a veces al tocar el cinescopio justamente podíamos tener una pequeña descarga, y esta es debido justamente a las cargas estáticas. Bueno, los componentes ya vistos en otra perspectiva, ya los habíamos comentado, pero estamos hablando justamente de el electrodo, la tierra como tal. La resistencia a tierra es esta que se da justamente cuando yo hago es decir, cuando yo entierro el electrodo y en cuanto empieza a hacer contacto con la tierra. Y otro elemento que también debe ser tomado en cuenta y que es parte del sistema es justamente el conductor de interconexión. Es decir, no es suficiente con que nosotros enterremos el electrodo, sino a través de este medio es como tender el puente de comunicación hacia la instalación que tenemos al interior de casa. Bueno, es importante que nosotros sepamos que México es un país con mucha riqueza de muchas naturalezas, pero desde el punto de vista geográfico, bueno, tenemos selva, tenemos desierto, tenemos bosque, etcétera, ¿no? ¿Y por qué me refiero a eso? Porque diferentes suelos representan diferente resistividad. ¿Qué es lo que esto significa? Para representarlo y que espero les sea un poquito más fácil la comprensión, una resistencia baja lo que implica es que tengamos un paso muy grande para que por ahí pueda pasar la corriente eléctrica. Vamos a pensar que esto fuera la representación gráfica de una resistencia baja entre 5 y 100 ohms. Ahora bien, una resistencia muy alta representaría esto. Ay, perdónenme el dibujo, traté de hacer un círculo, pero no me salió. Ok, bueno, lo que quiero es que comparen la corriente por donde preferirá el paso, pues lógicamente por donde se tiene la mayor oportunidad y que no cause mayor trabajo, es decir, tener una resistencia baja para el sistema de puesta a tierra siempre va a favorecer completamente nuestro sistema eléctrico.
Y no solamente por la resistencia baja, bueno, sí por la resistencia baja, pero también porque comparado con el promedio de resistencia de una persona, pensando que está tranquila, que no está enferma, que no la vienen correteando, etcétera, estamos hablando en el caso de los hombres de 300 ohms, en el caso de las mujeres 250. Entonces, ahorita vamos a ver justamente qué es lo que marca la norma referente a esta resistencia del sistema de puesta a tierra. Por lo pronto vamos a ver cuáles son los electrodos de puesta a tierra que precisamente marca la norma, y lo podemos verificar en el artículo 250-52 de la norma, y nos habla de diferentes tipos de electrodos. Tengo aquí en naranja los electrodos de varilla y tubería porque son los de uso más común para casa-habitación. Sin embargo, nada más mencionar que la tubería subterránea para el agua y la estructura del soporte metálico de nuestra estructura del edificio o de nuestra casa son electrodos naturales que nosotros tenemos a la mano. En el caso de la tubería subterránea para el agua, siempre y cuando desde luego sea metálica. Recordar que para que haya un flujo de electrones tiene que ser un material que sea permisivo a esto, es decir, que sea conductor, ¿sale? De tal forma que las instalaciones más recientes, que ya casi las hacen más bien en PVC, pues no nos serían de utilidad. Tiene que ser una tubería metálica. Y ahondando en estos electrodos, que son los que por excelencia se prefieren para las instalaciones de casa-habitación, bueno, primero que nada, esta parte que es sumamente importante, el 244 de longitud mínima del electrodo. Y esto lo quiero resaltar porque, al menos aquí en la Ciudad de México y el área metropolitana, a raíz de que CFE toma, insisto, posesión de las instalaciones que antiguamente tenían Luz y Fuerza, bueno, piden que se coloque un sistema de puesta a tierra. Y el tema aquí es más bien que en algunos lugares, por ejemplo aquí en la Ciudad de México, Victoria, o por allá por el centro, artículo 123, etcétera, haya quienes vendan de forma, pues digamos un poco truqueada, pongan todo el kit, ¿no? Para el servicio de CFE, pero regularmente la varilla la están vendiendo más o menos de unos 50, incluso de 1 metro. Y ahorita vamos a ver qué es lo que nos marca la norma y por qué sería importante que nosotros tomemos en cuenta que al menos son 2,44 de longitud. Sabemos que esta varilla puede ser de 3/4 de pulgada o de media pulgada, lógicamente dependiendo del material que conforma la propia varilla. Ahora bien, si nosotros tenemos la oportunidad de que esta varilla se pueda enterrar de forma vertical, acá les puse el 305 porque es el estándar de fabricación que tienen estas varillas, 305, así deberían de venderlas. Sin embargo, insisto, no se da así en todos los casos. Lo que sí es verdad es que esta debe quedar enterrada al menos 2,44. Si nosotros hacemos cuentas rápidamente de 2,44 hasta 3,05, pues tenemos por ahí casi de 50, como 60 centímetros de diferencia. Entonces, si nosotros seguimos enterrando, no pasa nada, al contrario. Mientras mayor sea la superficie de esta varilla que está en contacto con la tierra, nos va a favorecer en ir bajando la resistencia del sistema de puesta a tierra. Ahora bien, no siempre, como ya lo hemos mencionado, no siempre se puede lograr que al hincar la varilla y golpearla, esta entre como cuchillo en mantequilla, no siempre se puede, dependiendo del terreno donde nos encontramos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, en toda la zona de, no sé, de Jamaica, el centro histórico, Tlatelolco, etcétera, pues nada más recordar que ahí es donde se instalaron precisamente la ciudad de Tenochtitlan. Bueno, primero en el centro histórico y luego los de Tlatelolco también ahí se instalaron, ¿no? Entonces lo que se buscaba entonces era
para poder subsistir es justamente estar cerca de lugares con agua, pues para en aquellos años para tener una cosecha asegurada. Y y todo esto viene a colación justamente porque en esos lugares es completamente fácil llevar a cabo el enterrar la varilla. Si no fuera el caso y nosotros encontramos roca antes de los 2.44 en el camino, una opción que nos da la norma es justamente que estos mismos 2.44 que tenemos aquí de longitud se puedan poner a 45 sobre la vertical y entonces nada más tendríamos que enterrarlos 1.7. Tampoco fuera el caso, porque así no nos lo permite el terreno, pues podríamos hacer una zanja y que ésta tenga al menos 75 centímetros de profundidad, de tal forma que pues estuviéramos cumpliendo con este mandato de la norma. Bueno, si me permiten, voy a ponerles aquí un video y por ahí comentarles que amablemente José Martín Jiménez, quien es egresado del Centro de Capacitación Carso de la Ciudad de México, nos cedió los derechos sobre él para que vean qué tanta dificultad tiene el llevar a cabo el enterrado cuando el terreno así lo permite. Les dejo un momentito el video. Ay, perdón. Me regreso. Bueno, aquí como pudieron escuchar, precisamente no es tan complejo. Con un martillo simple se logró aterrizar de forma vertical cada una de las varillas, y aquí nada más hacer el comentario de que se tienen dos varillas porque van a dar servicio a dos sistemas independientes. Es decir, es una casa dúplex seguramente, y pues bueno, precisamente van a pedir un servicio doble y cada uno requiere su puesta a tierra. Muy bien, como parte también de lo que nos marca la norma, tenemos precisamente que esta resistencia tiene que ser mínimo de 25, bueno, máximo más bien de 25 ohms. Si fuera menor es mucho mejor. Ya lo habíamos comentado, una resistencia menor implica una mayor oportunidad de paso para nuestra corriente de falla. Ahora bien, la norma también nos prohíbe, y aquí pues, la X de este tamaño para dramatizar que de ninguna manera, aunque esto es de sentido común, pero a veces dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, no podemos enterrarlo a la tubería del gas por obvias razones. Otra vez recordar, cuando pasa corriente a través de un cable, y aunque no haya un cortocircuito, simplemente el paso de la corriente implica una temperatura alta. Por obvias razones no se tiene que aterrizar la tubería del gas, y los electrodos de aluminio pues tampoco están permitidos. Por otro lado, también hacer hincapié en que si nosotros no logramos a través de un solo electrodo alcanzar los 25 ohms, es decir, nos fuimos a lo mejor a 70, a 100, a 400, no lo sé, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Pues precisamente colocar más electrodos que tengan entre ellos al menos 1.8 metros de distancia. ¿Para qué? Para, lógicamente, lograr esta resistencia baja. Y por otro lado, también creo que es oportuno mencionar que los 25 ohms que solicita la norma son exclusivamente para servicios en baja tensión. Hay que revisar el artículo 250 de la norma para ver qué tanto se pide en media, en alta y en aplicaciones específicas, como en lugares peligrosos, como los tiene clasificados la norma, como pueden ser gasolineras, etcétera, ¿no? Eso hay que revisarlo puntualmente, pero el mínimo que se pide son justamente 25 ohms. Ahora bien, hablando de esto, sabemos de forma muy general que tenemos sistemas simples, los cuales están conformados justamente por una única varilla, y los sistemas complejos que se conforman de más de una varilla.
Ahora bien, ¿yo qué tengo que hacer en el caso justamente de querer saber si mi sistema de puesta a tierra está alineada o no a lo que marca la norma? Bueno, pues necesitamos sí tener un termómetro, en algunos casos le llaman telurímetro, pero vaya, lo que necesito es tener un sistema que me permita hacer la medición del sistema de puesta a tierra. Tengo mi electrodo que me interesa y regularmente estos equipos traen 2 electrodos de apoyo. Lo común es poner uno a 6.2 metros con respecto al principal y el siguiente al 10. Y también es conveniente considerar que es mucho mejor hacer esta medición en la época de estiaje. ¿Cuándo es la época de estiaje? Cuando no cae ni una gota. No como ahora que ya empezaron las lluvias. ¿Por qué no me conviene la época de secas? Porque es cuando voy a tener el peor de los escenarios y siempre se diseña ante el peor de los escenarios. Entonces, si yo midiera ahorita, quizás me va a dar un número muy alentador, pero que no se va a conservar para la época de estiaje. Ese es el único inconveniente. Entonces, lo pertinente sería hacerlo en la época de sequía. Bueno, por otro lado, y recapitulando todo esto de lo que hemos venido mencionando, es que justamente la resistencia del sistema de puesta a tierra lo conforma lo que es la propia varilla, las zonas concéntricas de nuestro terreno y desde luego el conductor de puesta a tierra. Bueno, otra cosa que para nosotros debe de ser fundamental, y sé que a lo mejor no seamos justamente electricistas o etcétera, pero lo que sí es verdad es que habitamos una casa y es la seguridad de nosotros y de nuestros seres queridos, por lo cual la recomendación sería que en la medida de que les sea posible, yo sé que al adquirir una casa se toman en cuenta muchas otras condiciones, en qué zona está, qué plusvalía tiene, si estoy dentro del presupuesto, cuántas recámaras, cuántos lugares de estacionamiento, etcétera, ¿no? Y creo que lo que nunca apuntamos justamente en los condicionantes para comprar casa es qué va a pasar con la instalación eléctrica. Es importantísimo que nosotros al menos al azar abriéramos 2 o 3 contactos y quizás un par de cajas, ya sean de registro o para las luminarias, y checar que efectivamente el conductor pues, de puesta a tierra, perdón, sí se está colocando. En este caso, bueno, se tiene la fase que está representada en este color rojo, el neutro que está en blanco y la tierra que está en verde. Y aquí nada más recordar rápidamente que la norma nos habla de que justamente la tierra tiene que ir en verde, verde con franjas amarillas o desnudo. El neutro puede ir en blanco o gris claro, y la fase en cualquier color diferente de los antes mencionados. Ahora bien, otra cosa que también es importantísimo y que nos marca la norma es este puente de unión que se tiene que hacer entre el neutro y la tierra física. ¿Por qué es importante? Porque aquí lo que estamos haciendo, además de darle un referente a 0 volts a todo el sistema eléctrico, es ayudarle a este pequeñito de aquí, es decir, ayudarle a la protección. ¿En qué sentido? En que indistintamente de que nosotros tengamos, bueno, no nosotros, la instalación tenga un cortocircuito o una falla tierra, estas protecciones, tanto esta como los termomagnéticos, se puedan enterar que hay un problema y lógicamente activar las protecciones. Entonces este es importantísimo. En este caso lo tenemos conectado aquí al interruptor principal, pero también podría ir al medidor como lo pide CFE justamente. Bueno, ¿cómo hago para saber qué calibre de conductor es el que va a requerir mi instalación o los equipos que yo tenga? Bueno, si yo voy a la tabla 250-122 de la norma, vamos a encontrar con que esta selección se hace en base a la protección contra sobrecorriente. Es decir, si yo tengo una protección de 15 amperes, tendré que seleccionar un calibre 14. Si tengo una protección de 20, uno de 12, si tengo una protección de 60, un calibre 10 y así sucesivamente. Aquí también importantísimo resaltar, estos conductores son en cobre, ¿sale? Entonces hay mucho ojo, por favor, porque el aluminio no está permitido sino hasta el calibre 4 para 200 amperes. Una casa habitación difícilmente va a llegar a tener una protección de esa magnitud.
Vamos a ver aquí un ejemplo práctico rápidamente para ver cómo se usa la tabla que acabamos de ver. Tenemos aquí una instalación eléctrica que tiene un único circuito alimentador y tenemos 1, 2, 3 circuitos derivados. Bueno, aquí también hacer mención cuáles son las protecciones. El circuito 1 es de 15 amperes, el circuito 2 de 20 y el circuito 3 de 15, y aquí también nada más recordar que estas protecciones se tienen que seleccionar al 80%, es decir, si yo tengo esta de 15, no puedo tomar los 15 totales para digámoslo, y perdónenme la expresión, atiborrarlos con electrones, solamente podría ocupar el 80%, es decir, 12. En el caso de acá, 16, y eso es por una situación completamente de seguridad. Bueno, entonces vamos viendo cómo le voy a hacer. Tengo acá las protecciones y tengo la tabla. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente este número, acercarlo hacia acá y ver. Son 15, lo cual significa que le tocaría un calibre 14. El siguiente tenemos 20, lo acercamos acá y vemos que le corresponde un calibre 12. Y el último pues es lo mismo que el primero, una protección de 15 amperes, por lo cual le corresponde un calibre 14 AWG. Bueno, en la misma tabla, en el mismo artículo 250-122 de la norma, nos permite precisamente, o nos habla acerca de los circuitos múltiples. Y esto que, a qué nos aproxima, o sobre todo qué ventaja nos da. Nos habla de que si tenemos un solo conductor de puesta a tierra para equipos, que se instala en circuitos múltiples en la misma canalización, que es lo que implica que justamente una canalización es muy costoso y a nivel proyecto no es tan conveniente tener una canalización por cada uno de mis circuitos derivados. Regularmente lo que se hace es ver cuáles son las áreas adyacentes o las trayectorias adyacentes para mandar 2 o 3 o n número de circuitos a través de la misma canalización. Y aquí lo que nos dice la norma es que sí se puede poner un único conductor de tierra siempre y cuando estos se alineen, digamos, con el dispositivo, con el mayor dispositivo sobre corriente, desde luego de los conductores que pasan a través de esa canalización. En forma práctica, ¿qué significa esto? Bueno, tenemos nuevamente nuestros 3 circuitos que teníamos en el ejemplo anterior. Las salidas no han cambiado, son las mismas, pero aquí, ¿cuál es la diferencia? Este circuito 1 va por una tubería independiente, los circuitos 2 y 3 van en una canalización juntos, ¿sale? Bueno, entonces, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que justamente, como pueden ver, el circuito 1 lleva su propio conductor de puesta a tierra, y sin embargo para los circuitos 2 y 3 lo podemos compartir, ¿sale? Aquí llega, aquí se hace un nodo, uno baja hacia el servicio de la lavadora y el otro se sigue hacia el microondas. Vamos a ver esto, qué es lo que significa. Significa lo siguiente, que nosotros nuevamente vamos a la tabla, vemos que un calibre, que una protección de 15 amperes representa o se tiene para un calibre 12 AWG, para un calibre, perdón, 14 AWG, y los circuitos 2 y 3, al tener una protección, al ser, superior la protección de 20 amperes, tenemos aquí justamente un conductor calibre 12. ¿Por qué? Pues porque es el de mayor capacidad y es lo que nos marca precisamente la norma oficial mexicana de instalaciones eléctricas. Y en este caso, pues así le damos solución, con la ventaja de que con 5 conductores, pues ocupamos menos espacio en la tubería, le damos mayor oportunidad de que ésta se pueda estar en mejores condiciones. Bueno, por último vamos a ver rápidamente algunos de los errores comunes que pudieran encontrarse para los sistemas de puesta a tierra. El primero y más común, lamentablemente, es que tengamos instalaciones sin sistema de puesta a tierra.
Si no tengo un sistema de puesta a tierra, simple y sencillamente no hay ninguna protección para que se drenen estas corrientes, trayendo como consecuencia que en el caso de que algún usuario esté haciendo uso de algún equipo y este sea metálico, pues pueda recibir justamente esa energía, es decir, estar expuestos a un shock eléctrico franco, con todas las posibilidades también de dañar los equipos y dependiendo de la magnitud de este choque, pues incluso iniciar un posible incendio. Otro es que sí tenemos ya electrodo, porque ahorita nos está, digámoslo así, alineando o metiendo hacia la normatividad CFE, pero muchas veces, como ya lo habíamos comentado en otro momento, la longitud de este podría ser, es decir, la longitud del electrodo quizás no alcance los 244 mínimos que pide la norma, y esto qué es lo que implica que se tenga una resistencia superior a los 25 ohms, de tal forma que otra vez nos puede dejar en peligro de un choque eléctrico, la posibilidad de dañar nuestros equipos. Otra más que también suele presentarse de forma común es que sí, como lo vimos que hace el inicio, nos hayan dejado la preparación para, incluso no solo la preparación, que hayan puesto la puesta a tierra en la preparación para recibir el servicio de CFE, pero de ahí ya no hicieron más por sacar ese conductor de tierra y pasarlo hacia las demás partes de la instalación. Entonces es como si no tuviéramos esta protección, es decir, estamos coartando ese camino, ese puente de comunicación entre el equipo de acometida y el sistema eléctrico que tenemos al interior de la casa. Ahora bien, nos dicen ya un caso un poquito mejorcito, que sí tenemos el electrodo de puesta a tierra, que sí se hizo el puente de unión, etcétera, pero que el conductor de tierra es menor que el que se exige en el artículo 250-122 de la norma. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que le estamos restando oportunidad de una mayor vida útil al equipo más bien a nuestro conductor de puesta a tierra, y que en el mediano plazo no solamente haya que reemplazarlo, sino quizás también podamos estar en riesgo de sufrir algún shock. El otro que también suele ser muy común cuando no se tiene el conductor para puesta a tierra, y que los equipos actuales, tanto de lavadora como de centros de lavado, nos piden o traen incluso un conductor adicional justamente para la puesta a tierra. Y muchas veces lo que se hace al no contar con puesta a tierra en nuestra instalación, pues es ponerlo directamente en el chasis o a veces en la tubería del agua, si esta es metálica, desde luego. Entonces, pues no tenemos protección. En el caso de que haya una falla, pues nuestras protecciones nunca se van a enterar porque no están coordinadas, no están ni siquiera comunicadas. Bueno, y por último, un caso que me comentaba alguno de mis alumnos es que al hacer una remodelación determinada en cierta casa, notaron que el conductor de tierra sí lo tenía y sí llegaba hasta las salidas, pero este conductor lo dejaron anclado nada más ahí a través de un clavo al tabique de la construcción. Entonces, ¿esto qué es lo que implica? Nuevamente, que no está en comunicación con el sistema eléctrico, que no tenemos la posibilidad de que nuestras protecciones se enteren y en ese sentido activarse, y tampoco le estamos dando un camino seguro a esa energía, que podría ser simplemente estática, pero aún así puede causar estragos. Y finalmente suele ocurrir que a veces cuando tocamos la pared o algunas partes metálicas como llaves para el agua o etcétera, pues llegamos a recibir un pequeño toque. Por último, para concluir, comentar que justamente es de particular importancia que nosotros por ahí le demos una ojeada a la norma, o que contratemos mano de obra, que esté calificada y que sepa de esto, porque por un lado que nuestra instalación eléctrica cuente con el sistema de puesta a tierra en particular, más todo lo que marca la norma, va a darnos sobre todo la tranquilidad de dormir tranquilos porque la instalación va a trabajar adecuadamente. Y por otro lado, recordar que el artículo 40 del sistema
de la industria eléctrica marca que es a costa y bajo responsabilidad del usuario lo que pase con su instalación eléctrica, de tal forma que si llega a pasar algo grave, pues sí, legalmente sí podemos ser demandados por esa situación. Les agradezco muchísimo su atención y quedo a sus órdenes por si tuvieran algún cuestionamiento con respecto a esta plática. Muy amables, le dejo la palabra a mi compañero Pablo Sergio. Gracias, compañera. Buenas tardes por su valiosa exposición. Ahora pasamos a la parte de preguntas y respuestas, si te parece. Claro que sí. Gracias. Vamos a empezar con Juvier Roldán, que nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre usar cable desnudo y cable aislado para la puesta a tierra? ¿Y cuál es más confiable? Ok, ambos conductores son completamente confiables. Si nosotros buscamos particularmente que estos cables traigan el logotipo de NOM y de ANSE, que es el organismo de tercería que les da validez de que cumplan con las casi 70 pruebas que se tienen que hacer para un conductor en baja tensión y para que este salga al mercado, yo creo que sería suficiente. No hay bueno, claro, sí hay diferencia entre uno y otro. Uno tiene aislante, el otro no. Ambos son completamente efectivos siempre y cuando nosotros hagamos la selección en base a la tabla 250-122 de la norma. Y nada más en este caso comentar que hay unos contactos que son justamente de tierra aislada, donde ahí en forma específica sí tendrían que llevar precisamente el conductor de puesta a tierra aislado para que funcione adecuadamente ese contacto. De ahí en fuera es ahora sí que decisión de quien esté haciendo el proyecto, pues cuál poner, ¿no? Quizás la única diferencia adicional que habría, aparte de que uno tiene aislamiento, pues, y el otro no, es el costo de ¿no? Porque a nivel producción, pues lógicamente sería un poco más costoso el que tenga aislamiento. Eso sería. Ok, correcto, muchísimas gracias. Siguiente pregunta es de Guillermo Cervantes y pregunta, en un sistema de tierras en departamentos, ¿cuál es la separación de los electrodos? O sea, cuando hay varios departamentos y cada uno tiene su varilla de tierra. En este caso no es indispensable el 180. Ocurre lo siguiente, como son diferentes departamentos, son diferentes sistemas, por llamarlo de esa manera. Entonces no aplicaría justamente el tener este 180 como tal. Ahí casi lo que tienen de diferencia es el diámetro del socket donde va el medidor. Eso es lo que pasa en forma real, si cada uno tiene su sistema. Ahora bien, si alguien planeó un único sistema para todo el edificio, por ejemplo, ahí estaríamos hablando de una malla y entonces tampoco habría que hacer un cálculo para ver eso, pero en forma más sencilla no requieren tener una cierta longitud, simplemente lo que mide la carátula del medidor. Correcto, muchísimas gracias. Siguiente pregunta es de Marco Magaña. Dice, mi casa tiene un cable de un electrodo en el jardín al interruptor principal, pero no hacia el interior de la casa. ¿Tengo que hacer la instalación de ese cable a los contactos de la casa? Y otra vez, si el tipo de cable es aislado desnudo, pero lo importante es la pregunta. Ok, sí, el que tengan un electrodo conectado, por ejemplo, ya en el jardín, como escuché, ya es un buen avance. Ya tienen una buena parte de lo que conforma un sistema de puesta a tierra, pero hace falta aún que ese conductor, en primer lugar, se una con el neutro. Podría ser ahí, en ese caso, en el interruptor principal, porque probablemente ya no se pueda en el medidor si ya lo colocó CFE, y hay que recordar que eso es inviolable, en tanto que ellos le ponen ahí un seguro, ¿no?
y si nosotros lo llegamos a retirar sin permiso de CFE, es una multa de varios miles de pesos. Entonces no se lo recomiendo, mejor que lo conecte a su interruptor principal, donde va el neutro, ahí hacen el puente de unión, y de ahí efectivamente habría que distribuirlo para todos los contactos y partes metálicas que conformen su instalación eléctrica. Correcto, excelente. Esperamos que haya quedado claro para el usuario. Otra pregunta es de Daniel Maldonado y nos pregunta, ¿es correcto conectar la tierra física a las varillas de una cisterna? A las varillas de una cisterna. Sí, hablábamos que justamente en el inciso A del 250-52, donde nos habla acerca de los electrodos permitidos por la norma, en primer lugar está el de la tubería metálica del agua y en segundo lugar la estructura metálica. Podría ser, pero ahí yo más bien pensaría en varias cosas. Primero, en cumplir con los 25 ohms, ver si, y desde luego, por ejemplo, en este caso la norma pide que esa estructura tenga por lo menos 3 metros, no de profundidad, sino de longitud en contacto directo con la tierra. Aquí la parte importante, o lo que hace el MAT, justamente como lo comentamos a lo largo de esta plática, es qué tanto contacto tiene mi electrodo con el terreno, para que, por llamarlo así, el terreno convide de esa resistencia al electrodo. Entonces, habría que hacer una medición. Si les da los 25 ohms, sería adecuado. La otra cuestión que me viene a la mente es que no siempre necesariamente, pero en muchas casas, la cisterna la tienen hasta el fondo de la casa. Si fuera el caso que quedara cerca del inicio de la casa y cerca, desde luego, de donde se tiene el interruptor principal, sí podría usarse. Correcto, gracias, ingeniero. Otra pregunta es de Jorge García y dice, diferencia entre neutro y tierra. Ok, el neutro es un conductor que naturalmente viene con el sistema eléctrico, es decir, cuando se lleva a cabo la generación de la energía eléctrica es en 3 fases, y ya una vez en el último transformador de CFE, ahí se le añade el neutro, que es el conductor por el cual regresa convencionalmente la corriente al sistema. Entonces el neutro es parte natural de mi sistema eléctrico. La tierra no es que naturalmente no lo sea. En el caso de la tierra nosotros lo anexamos, o sea, CFE no nos da la tierra, nosotros lo tenemos que anexar como parte del sistema eléctrico. Y otra diferencia completamente abismal es que el conductor de neutro, una vez que yo pongo a trabajar algún equipo, vamos a pensar en una lavadora de quizás 13 amperes, 3 amperes pasan por la fase y pasan por el neutro, por la tierra. Si yo no tengo ningún inconveniente, si no tengo estática, si no tengo falla tierra, si no tengo cortocircuito, no tiene que pasar ninguna corriente. Naturalmente la tierra no está puesta para que conduzca todo el tiempo, sino nada más cuando hay alguna corriente de falla y que pueda fluir a través de ella. Entonces esas serían las diferencias básicas entre uno y otro. Correcto, muchísimas gracias. Siguiente pregunta es, dice, vamos a ver aquí el nombre, María Guarneros. Dice, comenta que cada usuario es responsable de la instalación eléctrica en su casa, pero en caso de que haya comprado yo un bien inmueble ya listo para habitar, ¿sigue siendo responsabilidad del propietario? Me refiero al usuario final. Sí, la legislación es lo que dice, el artículo 40 es lo que dice, corresponde al usuario bajo su costo, y bajo su responsabilidad. Ahora bien, ahí hay una cuestión también legal que tiene que ver más bien con si es un inmueble nuevo,
Entonces tiene una ventaja, quien nos hizo la venta de este inmueble tiene por obligación dar al menos un año de garantía en vicios ocultos. ¿Esto qué es lo que significa? Que yo tengo justamente un año a partir de la entrega del inmueble, no cuando hago la firma y etcétera, sino cuando ya me lo entregaron en firme, digámoslo así. Tengo un año para poder hacerle llegar mis peticiones o requisitos o hacerle ver a la inmobiliaria o al particular que me hizo la venta de este inmueble que hay una situación en la instalación eléctrica. Les digo que eso casi siempre lo dejamos al final, vemos que en época de lluvias no tengamos goteras, vemos que no, que las tuberías sobre todo del agua, ¿no?, y drenaje estén funcionando adecuadamente, que la mampostería se quede ahí después de ciertas condiciones. Y a las instalaciones eléctricas las dejamos al último, con que prenda mi foco, con que yo conecte el Netflix y etcétera y lo pueda ver, ya estamos del otro lado. Pero sí, por eso les recomendaba, sí sería importante que abramos por ahí unos 2, 3 contactos al azar. También les recomiendo para quienes no son tan expertos en el uso de la electricidad y siempre, en la medida de lo posible, que bajen que deshabiliten pues el paso de la corriente a través de bajar los termomagnéticos o el interruptor principal. Y ya ahí con toda confianza puedan dedicarse un poquito nada más a abrir y ver, como lo vimos en la diapositiva, que se tienen los 3 conductores. Pero específicamente en la pregunta que me hace, sí corresponde al usuario. Perfecto. Perfecto, gracias, ingeniero. 2 preguntas más, ya estamos terminando. Hay muchísimas preguntas. Ahorita al final, por favor, les pido que quien no alcancemos a contestar nos las envíen, por favor, por correo y les demos respuesta a todas. Les voy a hacer las últimas 1 o 2 si alcanzamos. Dice Juan Ignacio Lozada: buenas tardes, ¿me puede decir cuál es el calibre mínimo que va del electrodo hacia el medidor de CFE donde se hace el entorche? Sí, cómo no. En el artículo 250 de la norma, en la tabla también 250-76, si no mal recuerdo, habla de esto. Si el calibre mínimo en cobre es calibre 8 y si fuera en aluminio sería calibre 6. Yo les recomiendo el de cobre, perdón, porque tiene mayores, tiene muchas más ventajas, pero es ese. Correcto, saludos, muchísimas gracias. Sí, conducción de corriente. Y la última, muchísimas gracias a todos por sus preguntas. ¿Qué efecto tiene hacer el puente de tierra al neutro? Y si solo conecto la tierra directo a los contactos, o sea, ¿qué efecto tiene cuando nosotros hacemos el puente de unión entre tierra y neutro? Ok, el puente de unión entre tierra y neutro se tiene que hacer una única ocasión en nuestra instalación eléctrica y esto, de acuerdo a lo que marca la norma, tiene que ser en el equipo de medición, que conforma el equipo de medición, tanto el medidor como el interruptor de seguridad. En cualquiera de esos 2 puntos se puede hacer, pero se hace en una única ocasión. ¿Cuál es la finalidad de hacer este puente de unión? Que las protecciones se activen indistintamente de que tengamos un cortocircuito o una falla a tierra. Esa es la finalidad. No sé si haya más preguntas, Pablo Serge. Pablo Serge, no sé si hasta ahí quedamos con preguntas. ¿Hay alguna más en la que les pueda ayudar? No sé si alguien de producción nos vaya a ayudar a cerrar el webinar o quieren que lo cierre yo. Está experimentando nuestro compañero Pablo Sergio algunos problemas técnicos. Esa era la última pregunta. Agradecemos a todos su participación. Muchas de las preguntas que nos hacían, bueno, nos pedían también la presentación de esta ponencia.
Les comentamos que el siguiente lunes la tendremos en nuestras redes sociales y nuestra página de YouTube. Ahorita en el chat de preguntas y respuestas les voy a poner la liga a nuestra página de YouTube, y también les agradeceré que nos puedan ayudar a contestar una breve encuesta. Es una encuesta de satisfacción para que nos den sus opiniones. Para nosotros es muy valioso poder trabajar en la mejora continua. Y bueno, les voy a dejar esas dos ligas dentro del chat de las preguntas y respuestas. Y las preguntas y respuestas que no hayan podido ser contestadas, les pido le escriban al correo de Mari Carmen, que es el que se muestra en la lámina, para poder atenderlas con todo gusto. Les voy a poner aquí. Ok, pues les agradezco mucho su atención a nombre propio y al nombre del Centro de Capacitación Carso, y con esto damos por terminado el webinar. Muchas gracias. Buenas tardes.